Hermosa, hermosa mañana para cada uno de ustedes. Espero que estén bien. Día 146 de la lectura de la palabra. Hoy vamos a estar en Romanos capítulo 5, verso 10 en adelante. Acompáñenme. Dice así, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hay que continuar y leer por lo menos el versículo 1 del capítulo 6, porque muchas personas piensan pues porque tengo la gracia, pues ahora puedo pecar y tengo luz verde para seguir pecando. De ninguna manera. Y Pablo lo contesta en el verso 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, si ya tú has aceptado el segundo Adán, que vino por la transgresión de muchos para darnos vida y perdón de pecado, y ahora vivir en la vida del Espíritu, ¿cómo puedes sepultarte otra vez en la tierra, como uno dice, 6 pies debajo de la tierra, en el pecado? ¿Cómo una persona que está llena de vida va a ser enterrada en el pecado? Eso es lo que está tratando de decir Pablo. Si tú eres una persona que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo y has aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz y has decidido cambiar tu vida, porque la vida que llevábamos es una vida de pecado, por ende nos llevaba a la muerte eterna, a la separación eterna con Dios. Si ese fuiste tú y ese fui yo, ¿cómo vamos a seguir viviendo en la vida que nos tenía enterrados en la muerte? La ley no vino para salvarnos. La ley no vino para medir si voy al cielo o no. La ley vino para que el pecado abundase. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que la ley, cuando la pones al lado de Teddy Roque, me apunta a lo malo que yo soy.
Por ende, en mi corazón, en mi mente digo, yo necesito un socorro, yo necesito un rescate, porque por mí mismo esto me está culpando. Hace que mi pecado sea puesto a la luz, sea magnificado, como ponerlo en una lupa, sea magnificado y yo vea verdaderamente los deseos de mi corazón. Eso es lo que hace la ley. Por ende, exhibe el pecado, haciéndome buscar por un socorro. Y tenemos buenas noticias, porque solamente hay una forma y un camino al Padre: Jesucristo, Señor nuestro. Si tú vas manejando por una calle y no hay un speed limit, ¿verdad? No hay límite de velocidad, no hay ningún letrero que te diga cuán rápido o lento puedes ir. Tú puedes ir a la velocidad que te dé la gana, aunque estás mal, porque puedes causar un accidente, ¿verdad? Tan pronto se pone ese letrero de 55 millas y tú vas por encima, tú rompiste la ley. La ley te enseña lo rápido que tú ibas y lo mal que tú estabas en ir más allá de ese letrero o esa ley que está impuesta. Cristo vino a cumplir la ley por nosotros, porque nosotros no podíamos. Por ende, quiero que entiendas las buenas noticias. Si nos ponen los 10 mandamientos, que son perfectos y muestran el carácter de Dios, tú vas a ver lo malo de las intenciones del corazón. Pero tenemos a Jesucristo, que no es como el primer Adán, sino es el segundo Adán. El primer Adán se hizo hombre viviente. ¿Qué quiere decir eso? Que él percibía las cosas de Dios por los 5 sentidos. Y uno no puede entender las cosas de Dios por los 5 sentidos. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y todos aquellos que lo buscan deberían buscarlo en espíritu y en verdad. Una persona que está muerta en pecado está muerta porque percibe las cosas simplemente por esto, que esto es polvo, esto está muerto completamente, y le agrada las cosas que van en contra de Dios. Pero la persona que está en el espíritu desea las cosas del espíritu y se da cuenta que delante de los 10 mandamientos nadie puede levantar su cabeza delante de Dios. Pero de la única forma que podemos levantar la cabeza delante de Dios es si Cristo nos cubre con su sangre, con su perdón, con su misericordia, y nos cubre con su gracia. Por eso es mejor vivir en el segundo Adán y vivir una vida en el Espíritu. Aquí es donde Pablo dice: cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. El pecado vino la muerte vino por un pecado, pero la gracia vino por muchas transgresiones para cubrir, perdonar, limpiar todo el pecado del mundo. Ya nadie tiene excusa, porque todo aquel que desee tener esta vida en el Espíritu, venga y pida, toque a la puerta y se le abrirá. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermoso martes.